Televisa presenta Televisa del Golfo, porque todos somos uno, presenta. Hoy hablaremos de enfermedades del corazón. Las enfermedades del corazón y de la circulación son un problema de salud mundial. En México, 30 de cada 100 personas tienen presión arterial alta, 25 sobrepeso y 10 diabetes. Estos factores, junto al tabaquismo y al aumento de colesterol y triglicéridos, favorecen la acumulación de placas de grasa en la circulación. A este fenómeno se le llama aterosclerosis. Estos datos explican el que en nuestro país las enfermedades del corazón y la circulación sean la principal causa de muerte, sobre todo en los estados del norte. Doctor Martín Iván, ¿cuáles son las enfermedades más frecuentes del corazón? Como bien lo mencionaste en la introducción, la importancia de las enfermedades del corazón radica en la gran frecuencia que existe de ellas. Son la primera causa de enfermedad y de muerte en el país y en todo el mundo. Por encima del cáncer, por encima de todo lo demás, la gente de lo que realmente fallece es de una enfermedad del corazón, habitualmente relacionadas con la cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica, que tiene un espectro amplio, incluye la angina de pecho, los infartos del miocardio, la muerte súbita, entre otras. Existe también la cardiopatía hipertensiva, que es una enfermedad relacionada a la hipertensión arterial. La gente piensa que la hipertensión arterial es una enfermedad del corazón. En realidad es una enfermedad de los vasos sanguíneos que afecta al corazón y a cualquier sitio donde hay un vaso sanguíneo. Por eso las consecuencias las vemos en corazón, en cerebro, en riñones, en ojos. Entonces, si hablamos de las dos más frecuentes que tratamos, son la hipertensión arterial y la cardiopatía isquémica. ¿Cómo podemos definir la hipertensión arterial? La hipertensión arterial es la elevación de la presión arterial por encima de lo que consideramos los valores normales. ¿Sí? Una presión por arriba de 140/90 ya se considera hipertensión. Entre más alta, más se duplica, triplica o cuatriplica el riesgo de muerte por un evento cardio o cerebrovascular. ¿Por qué a la hipertensión arterial la mayoría de las personas, incluso muchos médicos, le llaman el asesino silencioso? Sí, esto es muy importante. La gente piensa que la hipertensión arterial tiene síntomas. La realidad es que solamente el 30% de los pacientes llegan a padecer algún síntoma. El 70% de los pacientes no sienten absolutamente nada. Los síntomas son muy inespecíficos. Te puede doler la cabeza y tú puedes pensar que a lo mejor es la preocupación, estrés o otra situación y realmente puedes tener la presión alta. No existe un síntoma específico de la presión. Es decir, el que te duele la cabeza no significa que traigas la presión alta, pero si te duele la cabeza, chécate la presión. No vaya a ser eso. Naturalmente. ¿Y cuáles son las causas de esta hipertensión arterial? La hipertensión arterial en el 95% de los casos es multifactorial, es decir, no existe un solo factor. Interviene la herencia, la genética, factores ambientales como la obesidad, el ambiente de estrés laboral y existen otros factores ya más relacionados a problemas renales, a problemas arteriales, aunque esta es la minoría. Realmente el problema de la hipertensión es que es multifactorial. Si hubiese un solo factor, quizá lo quitaríamos y se curaría la hipertensión, pero cuando interviene el estrés, la obesidad, el sedentarismo y la carga genética, pues obviamente es complicado quitar todos estos factores, ¿sí? Entonces no existe una causa propia de hipertensión, intervienen muchos factores y hay que controlarlos todos para tener una presión arterial controlada. ¿Cuáles serían las principales consecuencias de tener hipertensión arterial y no tratarla? El gran problema de la hipertensión está relacionado con lo que hablamos de lo silencioso. La gente a veces, como no siente nada,
se resiste a ser tratado por la presión. Dice, es que yo no siento nada. La hipertensión arterial hace daño de dos formas principalmente. Una, se te sube a 200 sobre 120 y te rompe un vaso sanguíneo. Puede ser en la nariz, puede ser en el ojo, o puede ser en el corazón o en el cerebro. Ese es el gran problema. Esa es la forma número 1. Y la forma número 2, que puedes traer una presión discretamente alta, un 140-90, como mucha gente dice, no, es poquito, pero a la larga eso va a hacer que tu corazón se canse, se hipertrofie, crezca, y eso te va a cansar y te va a ocasionar insuficiencia cardíaca. Son las formas como actúa la hipertensión. O sea que digamos que poco a poco se va sumando el daño a través del tiempo. ¿Cómo afecta a otros órganos como pudieran ser los riñones, como pudiera ser, no sé, otras... Ojos y cerebro. Los principales órganos diana, así le decimos, órganos blancos de la hipertensión, son el cerebro, el corazón, los ojos y los riñones. Son los sitios principales. Al riñón puede provocarle una falla que lo lleva al paciente a insuficiencia renal, que amerite diálisis, trasplante, hemodiálisis, etc. En el caso del cerebro, la principal causa de hemorragias cerebrales y de lo que llamamos eventos isquémicos cerebrales es la hipertensión. Sí, es una constante. El paciente, entre más hipertenso sea, más riesgo tiene de un evento cerebrovascular. Entonces, depende del sitio de la afectación. Ahí puede haber una retinopatía hipertensiva que puede llevar a pérdida de la visión. ¿Sí? Y en el corazón está de más, causa insuficiencia cardíaca y es una de las causas principales de infartos. En México, las estadísticas indican que de los pacientes que llegan con infarto, más de la mitad traen presión alta. ¿Sí? Esa es una gran muestra del daño que puede provocar. Si yo tengo hipertensión arterial y me trato, ¿se cura? La hipertensión arterial no se cura, ¿sí? Pero se puede controlar y el paciente puede hacer una vida perfectamente normal siempre y cuando esté controlado. Para controlarse podemos utilizar múltiples estrategias, pues, y todas van de la mano. No solamente son los medicamentos, el medicamento solamente es el 50% del tratamiento. Importa también que el paciente haga ejercicio, baje de peso, consuma menos sal, se estrese menos, lo cual es complicado, ¿verdad? Es una de las cosas más difíciles. Pero todo eso va de la mano para tener un buen control. Yo siempre les digo a los pacientes, no importa si eres hipertenso, no importa si eres diabético, lo importante es lo que tú hagas con la enfermedad. Si la controlas, eres absolutamente normal. ¿Sí? El problema es que en enfermedades que no dan síntomas, nos resistimos a creer que estamos enfermos. ¿Cómo puedo yo saber quiénes son las personas que pueden enfermarse del corazón? Mira, como lo mencionamos, es la primera causa de muerte, la primera causa de incapacidad en México y en el mundo, en edad laboral. El problema es que cada vez vemos pacientes más jóvenes que todavía están laborando y que una enfermedad que debería de presentarse a los 75, 80 años por naturaleza, se nos está adelantando 30 o 40 años por todos los factores de riesgo. Entonces, ¿quién puede enfermarse? Cualquier persona. Yo he atendido pacientes, mujeres, que según están protegidas por sus estrógenos, de 25 años con un infarto. Entonces, todo mundo debe de calcular su perfil de riesgo. Cada persona debe de saber, oye, si yo tengo un familiar con un infarto, me debo de checar. No vaya a ser que yo tenga un riesgo incrementado. Esto es importante. Los infartos, hasta 2/3 partes de ellos los podemos prevenir si lo detectamos a tiempo el factor de riesgo y lo controlamos. El problema es que a veces nos llegan los pacientes ya con el infarto o con las secuelas del infarto. Entonces, la importancia de la prevención, y por eso todas las campañas de publicidad del Sistema Nacional de Salud están encaminadas a la prevención, pero esto lo vamos a ver reflejado, espero, en algunos años. ¿Cómo entonces se puede hacer esto que tú acabas de mencionar y que es tan importante, la detección del riesgo y la prevención? Sí, mira, nosotros evaluamos el perfil de riesgo del paciente. Por ejemplo, un hombre tiene más riesgo que una mujer de tener un infarto. ¿Sí? Eso es clarísimo. Después de los 55 años, prácticamente es igual el riesgo.
¿sí? Entonces, si eres mujer y tienes 55 años, ya tu riesgo ya se incrementó. Y un hombre, desde los 45 a 50 años, tiene riesgo de infarto, nada más por ser hombre, aunque no tenga ningún otro factor. Si a eso le agregamos colesterol, presión arterial, diabetes, tabaquismo, sedentarismo, pues tu riesgo se va incrementando. Entonces, si tú tienes algunos de estos factores, súmale. Es como hacer una especie de combinación y tu riesgo se va incrementando. Actualmente contamos con excelentes estadísticas de Estados Unidos, ¿verdad?, que nos permiten calcular en un paciente qué riesgo tiene de un infarto. Y entonces yo le digo a un paciente, tú estás en alto riesgo, te tienes que hacer un estudio de prueba de esfuerzo, de chequeo para ver que estás bien. O si ve un paciente que trae dolor, pero es de bajo riesgo, a lo mejor no lo requiere. Uno evalúa el perfil de riesgo de cada paciente y se puede, pero hay que checarse. Hay que checarse la presión, checarse el colesterol bueno, el malo, porque mucha gente se va con la idea de que si traigo 205 es poquito. Bueno, depende de tu edad. Sí, porque si traes 30 del bueno, tu riesgo está tan incrementado como si trajeras 350 de colesterol. Me gustaría que ahondaras un poquito más y fuera un poco más explícito lo que es el colesterol bueno, lo que es el malo y sus niveles ideales. Así es. Mira, el colesterol, decía un maestro, el colesterol es vida hasta cierto punto. Es importantísimo para el desarrollo, es importantísimo en la función hormonal, pero cuando tenemos exceso de colesterol, a algún lado se va a ir ese exceso. Imaginemos que el colesterol es como el sarro de las cañerías, ¿sí? Se va quedando pegado y va obstruyendo con el paso del tiempo. Mencionas dos tipos de colesterol, sí, de hecho hay más tipos. Pero esos son los más comunes. Los más comunes, el colesterol HDL o bueno y el LDL o colesterol malo. ¿Por qué es importante conocer? Mucha gente solamente se toma el colesterol total y eso sí es bueno para detectar, pero no nos dice el perfil de riesgo ideal del paciente. Entonces, el colesterol bueno se encarga de ir de las arterias al hígado. Despega el colesterol, por así decirlo, de las arterias y lo lleva al hígado para que lo secrete a través de la bilis. Y el malo va al revés. El malo va del hígado hacia las paredes. Y es lo que se va provocando que vayan creciendo las placas de grasa. ¿Cuál es el nivel ideal de colesterol? El nivel ideal de colesterol tiene que ser basado en la edad del paciente y en el perfil de riesgo. Por ejemplo, un joven de 20 años puede traer 200 o 210 de colesterol sin ningún problema, ¿sí? Pero un paciente que sea diabético tiene que traer 170. Un paciente que ya tuvo un problema en el corazón o en el cerebro tiene que traer 130 de colesterol, ¿sí? Entonces, si te basas en la cifra de 200 que te marca el laboratorio, vas a creer que estás bien cuando no lo estás. Y tenemos que conocer cuánto es del bueno y cuánto es del malo. La genética mexicana es mala, por así decirlo. El mexicano no tiene el colesterol muy alto. El problema del mexicano es que tiene el colesterol bueno muy bajo, ¿sí? Puedes traer 180 de colesterol, pero si traes 25 o 30 del bueno, tu riesgo aterogénico es muy alto. Es decir, que no hay suficiente colesterol bueno para arrastrar y limpiar las arterias. Así es. Entonces, lo ideal sería que cada paciente que quiere checar sus niveles de colesterol se cheque un perfil de lípidos completo y sepa cuánto tiene de colesterol bueno y malo. Ahora, el otro problema del mexicano es la hipertrigliceridemia. Padecemos de triglicéridos altos, lo cual lleva a formación de colesterol malo. ¿Qué son los triglicéridos? Los triglicéridos es una molécula de grasa que va circulando en el cuerpo y que sirve de sustrato para formar colesterol, ¿sí? Entonces, si tú traes los triglicéridos muy altos, te va a provocar que formen más colesterol, principalmente malo. Y de hecho, entre más alto traes el triglicérido, más baja el bueno. Todo esto del colesterol y de los triglicéridos tiene que ver con nuestra alimentación. Definitivamente. Te decía, nuestra genética mexicana no es muy buena. Tenemos un gen algo defectuoso. Por ejemplo, las personas que viven en Europa,
Sí, ellos tienen cifras de colesterol de 250, pero traen 70, 80 del bueno, ¿sí? En cambio, el mexicano trae 220, 210, bien poquito elevado, pero el malo es el principal. Es una cuestión genética. El colesterol, la dislipidemia, como es la enfermedad, no solamente afecta al corazón, también afecta al cerebro, afecta las funciones cognitivas. De hecho, se ha visto relacionada con deterioro cognitivo o enfermedad de Alzheimer. Se ha visto que los pacientes tienen mayor riesgo de ciertos tipos de cáncer, como el cáncer de colon. O sea, no solamente es para el corazón, tiene otras implicaciones el tener el colesterol y los triglicéridos altos. ¿Qué debemos hacer para regular los niveles tanto de colesterol bueno como del malo y de los triglicéridos? Sí, respecto al colesterol bueno, la única forma de subir el colesterol bueno ahorita es con ejercicio. Es la única forma, porque cuando hace uno ejercicio se genera una proteína que favorece la formación de este colesterol, ¿sí? No existe un medicamento eficaz que pueda subir los niveles de colesterol. Si una persona tiene genéticamente la propensión a aumentar sus niveles de colesterol y come mucha grasa, pues va a formar más, ¿sí? Pero también es cierto, hay gente que no come nada de grasa y como quiera tiene el colesterol alto, hay que ser medicado ese paciente. Actualmente han surgido nuevos medicamentos que ya están por entrar en México, que son especie de vacunas contra el colesterol. Obviamente algo costosas, pero es el futuro para prevenir enfermedades del corazón. ¿Cómo saber si yo tengo predisposición a sufrir un infarto? Así es. Tienes que venir a una revisión en la cual se te va a hacer un electrocardiograma en reposo, una medición de tus constantes vitales, una evaluación de tu perfil de lípidos y un historial clínico. Por ejemplo, si tú tuviste un familiar en primero o segundo grado que tuvo un infarto prematuramente, y prematuramente estamos hablando antes de los 55 años, tu riesgo nada más por ser familiar de él ya se incrementó, ¿sí? Quiere decir que hay algo en la genética que favorece la formación de infartos. Entonces, si tú tienes un antecedente de este tipo, tienes que checarte. ¿Cuál es la edad ideal para empezar el chequeo del corazón? Habitualmente, si no tienes ninguna enfermedad, es decir, no eres diabético, no fumas, no tienes colesterol alto, a los 40 años puedes empezar a checarte, ¿sí? Esa es la edad ideal. Ahora, si eres diabético y tienes 25 años, en ese momento te tienes que checar. Creo que ya muchos vamos tarde, ¿eh? Sí, desafortunadamente la cultura de prevención es algo que apenas estamos aprendiendo. Hay un dicho, el mexicano no va al médico a menos que le salga una bola, a menos que le duela o que le salga sangre. Desafortunadamente no tenemos una adecuada cultura de checarnos para prevenir enfermedades, ¿sí? Hablemos un poco del infarto. ¿Qué es en sí un infarto? Un infarto es un proceso en el corazón, puede ocurrir en el cerebro, en el riñón, en cualquier sitio, en el corazón, que se tapa una arteria del corazón por grasa y un coágulo. La importancia ahí de los tratamientos, de los medicamentos para el colesterol y los anticoagulantes. En el momento que se tapa la arteria, en 20 minutos empieza a morirse esa zona del corazón que está irrigada por esa arteria. Lo más importante en el tratamiento del infarto es que el paciente acuda rápidamente. Tenemos medicamentos o procedimientos para destapar la arteria. ¿Cuánto tiempo tenemos? 12 horas. Si tú llegas en las primeras 12 horas, todavía podemos rescatar algo de corazón. Entonces, si tú tienes un dolor que el paciente siente que se está muriendo, porque así lo refiere, un dolor desesperante, te falta el aire, ve inmediatamente a una sala de urgencias a que te tomen un electro y te chequen, porque entre más tiempo pierdas, más tejido cardíaco vas a perder y te va a generar una consecuencia. Ahora, una persona que sufre un infarto, de 4 personas, una se muere en la calle. Es decir, no alcanza a llegar al hospital. Por eso el tiempo es primordial en este caso. Los cardiólogos le llamamos el tiempo es músculo, el tiempo es oro, porque entre más rápido actuemos, mejor será el resultado para el paciente. ¿Cuáles son las consecuencias en la calidad de vida del paciente que sufre un infarto?
Si el paciente sufre un infarto y es atendido rápidamente y le destapamos la arteria rápidamente, quizá el daño lo minimicemos a un 5 o 10% del daño del corazón. Y esto hará que el paciente no tenga realmente un cambio importante en su vida. Ahora se va a tener que cuidar más, ¿verdad? Pero prácticamente podrá seguir haciendo. Si el infarto no es atendido a tiempo, la consecuencia va a depender de qué tan afectado quedó el corazón. Si perdiste la mitad de la función del corazón, pues ya va a ser complicado que hagas ejercicio, va a ser complicado subir escaleras, y hay casos más severos que el paciente no puede estar a veces ni sentado de la falta de aire que le provoca, porque el corazón ya no es suficiente para mantener. Entonces, de ahí la importancia de atender a los pacientes rápidamente. Y que si tienes dolor en el pecho y eres diabético o fumas o eres hipertenso, mejor chécate, no vaya a ser la de malas y es preferible que te digan es un dolor muscular a que sea un infarto, ¿verdad? Sí, naturalmente, es mejor que sea una falsa alarma y que todo esté bien a sufrir las consecuencias. Así es. Cuando el paciente llega a la sala de urgencias, ¿en qué consiste el tratamiento si ya viene infartado? Si el paciente llega con un infarto, nosotros medimos el tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene de iniciado los síntomas? Si el tiempo está dentro de las primeras 3 horas, podemos administrar un medicamento, ¿sí? Un medicamento que deshace el coágulo. Ojo, no quita la placa de grasa, solamente deshace el coágulo. O sea, va a solucionar la urgencia de ese momento. Exactamente. Ahora, si ya pasaron más horas, está la reperfusión mecánica, que es la que nosotros hacemos. Es decir, el paciente lo metemos a la sala de hemodinámica, vemos dónde está la obstrucción y con unos dispositivos que se llaman balones y stents coronarios, destapamos la arteria y aplastamos literalmente la placa de grasa y quitamos el coágulo, y prácticamente es como un procedimiento de plomería, ¿verdad? Destapamos la arteria y ya. El daño dependerá del tiempo en que tardó el paciente en llegar, nada más. Tenemos una pregunta que nos hace la señorita Rodríguez. Nos dice que es una paciente que es hipertensa y además tiene sobrepeso, tiene un sobrepeso importante y quiere saber si hay alguna contraindicación en tomar medicamentos para bajar de peso y estar controlando su presión. Habitualmente existen muchas estrategias para bajar de peso. Actualmente hay medicamentos de diversos tipos. Los medicamentos anorexigénicos, que es decir, que te bajan el apetito, tienen el pequeño detalle de que suben un poco la presión. Entonces el paciente a veces dice, no me lo voy a tomar porque yo ya soy hipertenso. Yo a los pacientes lo que hago es controlarles bien la presión, porque a final de cuentas, si este paciente logra bajar de peso, el beneficio va a ser mucho mayor. Entonces yo sí prefiero que tomen la pastilla y que chequen bien la presión arterial, porque si bajan 8 o 10 kilos de peso, es como el efecto de una pastilla, de un medicamento. Entonces yo prefiero el bajón de peso y nomás le pongo mucha atención a la presión, y si le tengo que incrementar el medicamento temporalmente, se lo incremento, ¿sí? Para que se puedan lograr los dos beneficios, buen control y baja de peso. Aquí lo importante es hacerlo siempre guiado por el médico para evitar los riesgos. Claro, ningún medicamento para bajar de peso es inocuo. Quienes toman medicamentos sin supervisión se someten a los riesgos de los efectos colaterales, que pueden ser algunos muy serios. ¿De qué manera podemos prevenir las enfermedades del corazón? Bueno, la prevención es la parte primordial en todas las enfermedades crónico-degenerativas. ¿Cómo lo vamos a prevenir? Primero te tienes que hacer un estatus actual de tu salud. Quiero ver cómo estoy, me voy a checar para ver. Tengo tantita elevada el azúcar en 101, tengo que bajar de peso, ¿sí? Tengo colesterol en 210, pero ya tengo 40 años. Tengo que bajar de peso, tengo que comer mejor, tengo que hacer ejercicio, ¿sí? Todo eso se va a ver beneficiado el paciente, porque lo que buscamos no es ser eternos, lo que buscamos es vivir la mayor cantidad de años con la mejor calidad de vida. Eso es lo más importante. Entonces, si yo llevo una buena cultura de prevención, me checo, me cuido lo que como, me superviso regularmente, una vez al año, cada 2 años, me hago una prueba de esfuerzo cada 3 años. O sea, todo eso va a ser en mi beneficio, porque voy a prevenirme una enfermedad,
¿sí? O me voy a dar cuenta a tiempo y la voy a tratar antes de que se presente. Te mencionaba, el 60% de los pacientes que se infartan ya tenían síntomas y no se checaron. Y si te checas, si te haces una prueba de esfuerzo, te reparan la arteria antes de que te infartes y hubiéramos prevenido ese infarto, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo prevenirlo? Checándome, cuidándome, haciendo ejercicio. Ahora, si tienes 45 años, no te vayas a correr a la playa, ¿verdad? Primero tienes que tener una supervisión médica para ver qué sí puedes hacer y qué no puedes hacer. Hemos visto cuántos deportistas de alto rendimiento caen con un infarto por esfuerzos exagerados. Ahora más uno que no es de alto rendimiento y me voy a la playa a correr, pues me someto a un riesgo incrementado de un infarto. ¿Cuáles son los estudios que debemos realizar para poder vigilar el funcionamiento del corazón? Sí, si un paciente no tiene síntomas, lo recomendable sería no tiene síntomas ni antecedentes, lo recomendable sería hacer un electrocardiograma de reposo a los 40 años. ¿Sí? ¿Y después cada cuánto? Cada año. Okay. ¿Sí? Una prueba de esfuerzo, te haces una prueba de esfuerzo como chequeo y si sales bien y no tienes ninguna enfermedad, te la puedes repetir cada 3 a 5 años. Tampoco es tan frecuente, por lo que la gente piensa que puede ser muy costoso. Cada 3 a 5 años. Pero, por ejemplo, cambia para el diabético. Las guías americanas de manejo de los pacientes diabéticos dicen, si eres diabético, cada año te tienes que hacer una prueba de esfuerzo. Hay que anticiparse al infarto. Las causas de muerte en México, la principal son las enfermedades del corazón. La segunda son las enfermedades cerebrovasculares. Y la tercera es diabetes. Pero la diabetes, el paciente se muere del corazón, el paciente diabético. Entonces, estamos hablando que el 60% de las muertes están relacionadas al corazón y al cerebro. Entonces, tenemos que prevenir y tenemos que bajar esa estadística. Y todas ellas tienen que ver con el sistema circulatorio. Así es. Cuando una persona está enferma del corazón, ¿puede realizar ejercicio? Sí, lo que nosotros buscamos en un paciente enfermo es mantenerlo activo. Tiene que ser supervisado. O sea, no puede un paciente que ya sufrió un infarto irse a hacer ejercicio como si nada. Lo tenemos que ir llevando poco a poco, con supervisión. Existe una rama de la cardiología que se llama rehabilitación cardíaca, que podemos llevar a un paciente infartado con un daño miocárdico de más de la mitad de su corazón a que pueda caminar 2 o 3 kilómetros diarios sin problema. Pero lo tenemos que llevar de la mano. No lo podemos mandar así nada más a que se vaya a caminar. Le tenemos que decir cuánto, a qué velocidad, qué tiene que hacer en caso de que sienta algún problema. Es decir, si un paciente con enfermedades del corazón puede hacer ejercicio, el hipertenso tiene que hacer ejercicio, el diabético tiene que hacer ejercicio. Y tenemos que cuidar y recomendar el mejor ejercicio para el paciente. Si tienes problemas de rodillas o columnas, no te voy a mandar a caminar, ¿sí? O sea, entonces todo eso es conocimiento médico. Y se lo tiene uno que informar a los pacientes, pero si el paciente se va solo, pues puede haber más problemas que beneficios, ¿verdad? Entonces hay que acudir con tu médico que te oriente acerca de cuál es el mejor tipo de ejercicio y a qué intensidad.